Está también con nosotros Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados. Gonzalo, buenas noches. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué te ha parecido Powell, la reacción de Janet Yellen también y qué tiene que hacer el inversor o qué puede hacer el inversor en este contexto? Bueno, pues prepararse para tomar posiciones defensivas, en mi opinión. No confiar en absoluto en el panorama que vayan dando. En las próximas horas se verá el resultado que va generando en el mercado y cómo se va estableciendo un poco la tendencia con respecto a esto. Hemos visto lo que cabía esperar sería más bien repuntes del dólar, enfriamiento del oro. Sin embargo, hemos visto que ha añadido mucha volatilidad tanto al dólar como al oro. Creo que incluso el hecho de que Yellen apareciese para dar también otra serie de declaraciones casi cruzadas con las palabras que tenía Jerome Powell, que parecían palabras de mucha confianza, de quitarle peso, un poco en la línea también de las que había tenido el Banco Central Europeo. Básicamente omitió de existir ningún tipo de riesgo financiero, pese a que también ha reconocido que veía problemas graves en bancos pequeños y que Yellen también ha dicho que los bancos pequeños podían ser importantes o incluso más importantes que la banca grande. En general, yo creo que uno de los puntos más interesantes de lo que han revelado es el hecho de que han hablado de que más de $1 trillón se han desplazado o habrían salido de la banca regional a la banca más grande, más mayoritaria en Estados Unidos, la banca de inversión, lo cual para mí, a mi entender, y para el de muchos reguladores, porque esto ya lo hemos escuchado los últimos días, significa que aumenta el riesgo sistémico. Cuanto más se concentra el capital en los balances y más grandes son esos balances, más grandes son las entidades que ya hace años, ya para 2008 eran las too big to fail, las que son demasiado grandes para caer, demasiado grandes también, como decía too big to fail, too big to jail, too big to pay, demasiado grandes para ir a la cárcel, demasiado grandes para pagar. Esas son las entidades que se están llevando el rédito de toda esta crisis bancaria que se ha producido durante los últimos días. Y de nuevo, insisto, creo que la estrategia es omitir que exista ningún problema, como ya lo han dicho. Han hablado de que la liquidez se puede tapar, no es un problema, como ya lo dijo también, insisto, en este caso Christine Lagarde en Europa, que la liquidez no era un problema porque ellos pueden generar liquidez con la máquina del Monopoly. Y por lo tanto, yo estoy en la línea de lo que decías tú, José Antonio, esta mañana, de que probablemente todo esto en algún momento va a derivar en un debate muy fundamental, muy importante, es la seguridad y la conveniencia de un dinero digitalizado, traceable y que pueda ser controlado por teclas desde el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, y el Banco Central Europeo. Y ese proyecto ya está ahí, o sea que sabemos que probablemente todo esto conduce hacia un punto común, que es proponer un control monetario digitalizado. ¿Hasta qué punto, qué cercanía ves a todo eso que estábamos comentando ya de esta mañana, esas CBDCs que pueden hacer que, por ejemplo, la comparecencia de hoy tenga una importancia menor, ¿no? Se marcará el tipo, el dinero está cubierto y a partir de ahí a jugar, a funcionar con la maquinita para arriba, la maquinita para abajo o con la fecha de caducidad del dinero, ¿no? Sí, efectivamente, porque controlan, digamos que el proyecto de CBDC tiene unas ventajas brutales a nivel gubernamental porque unificaría la política monetaria y la política fiscal en una sola herramienta. Por lo tanto, es una ventaja demasiado jugosa y suculenta para que los grandes burócratas la dejen llevar o la dejen pasar. En este caso, insisto, que puedan controlar la política fiscal y la política monetaria en una sola tecla, que puedan gravar impuestos sin que podamos incluso intervenirlos, que puedan directamente expropiar patrimonio de cualquiera básicamente con una orden monetaria en un teclado, ¿no? Que es básicamente lo que buscan. Y por lo tanto, estas herramientas de control digitalizado del dinero son el plan B que se tiene para probablemente un plan B forzado y a marchas forzadas para evitar que exista ningún tipo de alternativa al sistema monetario global independiente de esto, porque una vez que echen el cierre a ese mercado digital, como dijo un republicano en Estados Unidos, son campos de concentración digitales. Una vez que ese cierre se eche, es prácticamente imposible salir de ese control fiscal y de ese control monetario, no hay que olvidarlo, y por tanto cualquier alternativa al sistema monetario que quieran plantear será difícil llevar a cabo. Hemos visto incluso esta semana a DeSantis, el segundo Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia, que incluso ha dicho que propone proyectos de ley junto con otros estados, pero en este caso Florida, un estado importantísimo, para precisamente legislar impidiendo que funcione como curso legal a través de la Cámara de Comercio un dólar digital, o sea, prohibirlo de antemano para evitar que ese tipo de control monetario se pueda producir, porque ya sabemos que en Estados Unidos todavía tiene ese concepto loco de ideal de nación, ¿no? y de Estado independiente y que no les gusta el poder centralizado y burocrático que puedan tener desde un gobierno federal. Por eso yo creo que esa es la línea un poco de lo que se irá. En Europa sería aplicable a los países, las delegaciones europeas regionales, que serían España, Italia, Francia, el resto de naciones históricas que se verán sometidas también a un control monetario unificado fiscalmente, que es lo que ya trata de hacer la Unión Europea desde hace años, a través de un CBDC, a través de un dinero digitalizado y del cual no podremos salir. Y esta crisis precisamente será el mejor pretexto para ello, claro. Muchísimas gracias, Gonzalo Cañete, analista y director del blog Brújula de Mercados.
Buena noche, buen negocio. Gracias, Teo. Un placer. Del Valle, había un gráfico que teníamos puesto, o que teníamos